Buenos días, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Vamos a desarrollar el curso de lectura para tercero y cuarto de secundaria. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges, el autor de esta cita, afirmaba que si nosotros abrimos un texto y no lo leemos o no nos agrada, inmediatamente lo cerremos, pues ese libro no fue escrito para nosotros. Vamos a repasar qué es la lectura. Leer y lectura, verbo y sustantivo, en la dimensión conceptual o en la fenomenológica, pueden entenderse de una manera simplificada o compleja. Universalizar concepciones sobre la lectura basadas en el acto de la decodificación. Eso significa que yo entiendo los códigos con que ha sido escrito un texto. Y la comprensión implica reducirla a un solo aspecto y soslayar su complejidad, pues al sustraerla de las condiciones subjetivas, culturales, sociales e históricas contenidas en las representaciones y prácticas sociales de lectura de los diversos objetos escritos, no se favorece el análisis cabal que fundamente y explique el fenómeno. Con ello se limita la construcción o innovación de conocimiento al respecto. Hay que aclarar que todo texto tiene una intención comunicativa. Esta intención comunicativa no es unívoca. Cuando ya hablamos de analizar un texto, y justamente una de las características de la literatura es la plurisignificación. De cualquier aspecto, de cualquier modo, desde cualquier punto de vista, yo puedo entender o interpretar una realidad que, por supuesto, es conllevada de acuerdo a una serie de elementos, ya sea por mi formación, por mi condición social, por una ideología, por una formación familiar, me predispone a un pensamiento. Entonces, ¿qué leeremos para tercero y cuarto de secundaria? Se ha previsto la antología de cuentos cortos. La antología es la recopilación. Entonces vamos a seleccionar qué es lo que leeremos. Ahí hay 4 cuentitos interesantes. Pueden ir avanzándolos porque esta sesión solamente avanzaremos el cuento número 1, La ventana abierta, de Héctor Munro, más conocido como Saki. Y después leeremos El insomnio, de Virgilio Piñera. Continuaremos con El drama del desencantado, de Gabriel García Márquez. Y finalmente Acefalia, de Julio Cortázar. Pues bien, vamos a leer. Es importante, yo estoy poniendo los textos, haremos un análisis, una interpretación, queda una tarea para la casa y en la parte de abajo de la pantalla te podrás haber dado cuenta de que dice consultas para tercero de secundaria el martes de 10 a 12 del mediodía y para cuarto el mismo martes de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Las tareas van al correo electrónico jrea@colegioseltriunfo.edu.be. ¿Ya? Entonces, empezamos a leer. La ventana abierta. Mi tía bajará enseguida, señor Nutel, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. Mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Tom Nutel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó
más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana, cuando se disponía a emigrar a este retiro rural. Te encerrarás, no bien llegues, y no hablarás con nadie, y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré estas cartas de presentación para todas las personas que conocía yo. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Frampton se preguntó si la señora Stapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser calificada entre simpáticas. ¿Conoce a muchas personas aquí?, preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. Casi nadie, respondió Frampton. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos 4 años, y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última aclaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía, prosiguió la aplomada señorita. Solo su nombre y su dirección, admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Stapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Su tragedia ocurrió hace 3 años, dijo la niña, es decir, después que se fue su hermana. ¿Su tragedia?, preguntó Frampton. En esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. Usted se preguntará, ¿por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre?, dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. Hace bastante calor para esta época del año, dijo Frampton. Pero, ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? Por esa ventana, hace exactamente 3 años, su marido y sus 2 hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terrible y lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes, de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día ellos y el pequeño spaniel que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón, la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron? Su marido con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre. Bertie, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces, en tardes tranquilas como la de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo. Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Stapleton, con animación. Mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza
y de que ya no abundan las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Frampton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido todo tipo de agitación mental y de ejercicios físicos violentos, anunció Frampton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio. Con respecto a la dieta, no se ponen de acuerdo. No, dijo la señora Stapleton, ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva, pero no estaba dirigida a la que Frampton estaba diciendo. «Por fin llegan», exclamó, «justo a tiempo para el té. Y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad?». Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, 3 figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta, y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía un fatigado espaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz del joven ronca que cantaba: «Dime, Bertie, ¿por qué saltas?». Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de la entrada del sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva salida. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco, entrando por la ventana. «Bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe? ¿No bien aparecimos?» «Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttall», dijo la señora Stapleton. «No hablaba de otra cosa que sus enfermedades, y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar a ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma». «Supongo que ha sido a causa del espaniel», dijo tranquilamente la sobrina. «Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban sus colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. La fantasía sin previo aviso era su especialidad». Fin. Bien, jóvenes, hemos terminado el primer texto y tenemos algunas preguntas que permitirán tal vez dilucidar cuál es la intención comunicativa del texto. Dice: ¿qué creía que pasaría en la ventana de la señora Stapleton? Bueno, hemos leído que ella creía que su marido y sus 2 hermanos entrarían por la ventana, aún sabiendo que ellos habían
muerto. ¿Y por qué se fue el señor Nuttall? Tal vez el texto no lo disipa, pero se fue al ver que se dirigían a la ventana unas figuras fantasmales. Estas figuras fantasmales, las que la niña había mencionado, que en este caso era el esposo de la señora Zapletón y sus hermanos menores. 3. ¿Cuál es la tragedia principal del texto? La tragedia principal es que ellos se fueron a cazar, salieron por la ventana como solían hacerlo, y al atravesar el páramo quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Para los que no entendemos, el término ciénaga hace referencia a un pantano, a una tierra movediza. 4. ¿Qué enfermedades tenía el señor Nuttall? El texto nos da a entender que sufría de depresión y que era causado por los nervios. ¿Cómo justifica Vera el hecho de que el señor Nuttall se haya ido horrorizado? Bueno, ella manifiesta que el señor Nuttall sale corriendo porque le tenía un terror a los perros, porque anteriormente una jauría lo había perseguido y tuvo que esconderse incluso en una tumba recién cavada. ¿Qué edad tenía Vera? El texto afirma que Vera tenía 15 años. ¿Y por qué el señor fue hacia este retiro rural? Por obvias razones, pues quería sanarse, en este caso curarse de la enfermedad. ¿Y por qué la hermana del señor Nuttall, pregunta 8, le da unas cartas de presentación antes de que él se fuera al retiro? Sobre todo para que él las conociera previamente. Y hay una pregunta, ¿no? Si serían simpáticas o no. La simpatía tiene que ver con la personalidad y la esencia de una persona, que es justamente por lo cual a él le entregan estas cartas, ¿no? Para que pueda interactuar en este centro donde iba a ser su retiro rural y que finalmente se trunca. El autor de este cuento es Henry Hugh Saki. Es el seudónimo que utilizaba este escritor de origen escocés. Nació en Birmania el 18 de diciembre de 1870, aunque parte de su vida fue educado en Inglaterra. Ejerció de periodista, un trabajo que lo llevaba a la par con la escritura. Es autor de cuentos, novelas, obras de teatro y es sobre todo un maestro del relato corto, ¿no? Admirado incluso por Jorge Luis Borges. Sus sorprendentes historias se caracterizan por las ligeras en apariencias pero de fondo amargo, valiéndose de un humor negro que utiliza con maestría. El humor negro hace referencia a aquel que requiere necesariamente de una interpretación o de una contextualización, ¿ya? Sus textos suelen ser políticamente incorrectos, irónicos, crueles, ácidos y divertidos a la vez, y como en este caso, a veces macabros. La obra de Saki empezó a ser conocida en Sudamérica en los años 60. Sin embargo, es prácticamente desconocida en España hasta la década del 80, momento en el que se publican algunos de sus textos en este país. El autor murió el 14 de noviembre del año 2016. Como hemos podido leer, estimados jóvenes, podemos pensar, ¿no? Y este cuento, ¿cuánto motiva a mi capacidad creativa? Pues mucho. Podemos decir que usted cambie en el final, incluso que usted ordene la información, que le dé un poquito más de vivacidad a los personajes, pero entonces le estamos dejando a usted una pequeña actividad de comprensión del cuento para el día 17 de abril. Todas las actividades deben ser enviadas en formato Word PDF al correo corporativo del docente
Ahí está el correo corporativo, en todas las diapositivas ha aparecido en la parte de abajo, jre@colegioseltriunfo.edu.p. Y para cuestiones del trabajo, yo les pido lo siguiente, ¿no? El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: nombre completo del alumno en mayúsculas, el curso, el grado y la semana. En este caso es semana 1. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Rea Santiago, Jefferson, literatura. Ahí tienes que poner tercero, o si no, cuarto, y semana 1. Quiero aclarar que hay preguntas abiertas. Hay preguntas donde vamos a leer el pensamiento de un alumno. Tengan cuidado con la originalidad de sus actividades. ¿Ya? Quería fijarme en la fecha y el día 17 es viernes. ¿Ya? Hasta el viernes pueden entregar su actividad, una actividad muy sencilla. Y si tuviesen alguna consulta, lo pueden hacer el día martes de 10 a 12 los alumnos de tercero y de 12 al 2 de la tarde los alumnos de cuarto. Muy bien, muchas gracias.